Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en esta segunda etapa donde vamos a empezar a ver la unidad 4, que es de metabolismo celular, específicamente la oxidación celular. Van a ver que en sus cuadernillos tienen mucha información, están las leyes de la termodinámica, que es una reacción de óxido-reducción, así que lean eso y si tienen alguna duda lo trabajamos, pero es para ir adelantando, entonces yo voy a trabajar este video sobre la oxidación celular. Para iniciar, ¿qué es la oxidación? ¿Sí? Específicamente hablamos de la oxidación de la glucosa, en la cual partimos obviamente de glucosa y de oxígeno y va a haber un intercambio o un cambio de enlaces entre, inicialmente hay enlaces entre carbonos, entre hidrógenos y carbono y entre oxígenos. Luego que ocurre la oxidación, eso es en el nivel inicial, luego que ocurre la oxidación, los intercambios, los enlaces carbono-carbono se van a cambiar por enlaces carbono-oxígeno y los enlaces carbono-hidrógeno u oxígeno-oxígeno también se van a intercambiar por uniones o enlaces hidrógeno-oxígeno y a su vez este proceso va a ir liberando energía, que ya vamos a ir viendo a qué representa esa cantidad de energía, esa unidad de energía y en qué proceso se lleva a cabo cada uno. Entonces, para iniciar, la oxidación de la glucosa es un proceso que ocurre en diferentes etapas. La primera etapa que ocurre se denomina glucólisis. Una vez que se produce a partir de glucosa, se va a producir un elemento intermedio, que es el ácido pirúvico, y luego de esa glucólisis, de ese proceso, viene una segunda etapa a la que se denomina respiración celular. Esa segunda etapa, respiración celular, se subdivide en dos etapas, pero a su vez son consecutivas. Necesito que ocurra la primera etapa, que se llama ciclo de Krebs, para que pueda ocurrirse la etapa final, que es el transporte de electrones, ¿sí? O cadena de electrones, lo pueden llegar a encontrar. Entonces serían el camino que debería llegar para que se produzca la oxidación de la glucosa completa. Estos procesos ocurren solamente cuando hay oxígeno en el medio. ¿Sí? Si una célula posee oxígeno, va a llevar estos cuatro procesos. Va a producir la glucólisis, la respiración celular, ciclo de Krebs y el transporte de electrones. ¿Qué es lo que se encuentra en esta imagen? Entonces tenemos la glucosa inicialmente, después ocurre el proceso de glucólisis, donde vamos a tener un ácido pirúvico, ya vamos a ver bien el detalle. Este proceso de glucólisis va a suceder en el citoplasma. Luego, si hay oxígeno, ese ácido pirúvico va a ingresar a la mitocondria, que es donde ocurre la organela, donde ocurre la respiración celular, que ya lo vimos, y va a ser una primera parte, el ciclo de Krebs, y luego va a ser la segunda parte, que es el transporte de electrones, va a generar energía y por lo tanto va a producir como productos finales o de la oxidación completa de la glucosa, agua, dióxido de carbono y ATP. Este proceso, ¿sí? La glucólisis no, pero todo el proceso de respiración celular, que sería esta segunda parte, ocurre en presencia de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la oxidación de la glucosa si no hay oxígeno? Entonces, vamos a tener la glucólisis, que es el primer paso, va a ocurrir de igual manera que ocurría anteriormente, pero ahora al no poseer oxígeno no puede pasar a la respiración celular, sino que va a pasar a dos procesos. Esto se denomina fermentación, ¿sí? Son dos procesos de fermentación. Tenemos la fermentación alcohólica o la fermentación láctica. Estos dos procesos no son continuos, como el que veíamos en la respiración celular, que necesitábamos que ocurriera el ciclo de Krebs y luego el transporte de electrones, sino que son opcionales, por así decirlo, porque cuando la glucólisis se lleva a cabo y no hay oxígeno, se va a elegir, o la célula según lo que necesita, va a elegir si realizar una fermentación alcohólica o una fermentación láctica. Entonces, volvemos al gráfico similar de recién, donde tenemos la glucólisis, el ácido pirúvico,
Y cuando no hay oxígeno, es decir, sin oxígeno, ocurre el proceso de fermentación. Este proceso de fermentación ya vimos que pueden ser dos, láctica o alcohólica. Si es una fermentación láctica, me va a dar ácido láctico como producto final. Si es una fermentación alcohólica, ¿sí?, me va a dar dióxido de carbono y un alcohol. En este caso, en la mayoría de los casos, nos va a generar etanol. Este proceso siempre recordemos que es sin oxígeno. Entonces acá tenemos un resumen, que es la imagen que ustedes tienen en la página 14, que es la que hemos estado mirando, del cuadernillo de estudio, donde está todo el proceso de oxidación de la glucosa, donde se inicia con una glucosa y según el proceso que se lleve a cabo con oxígeno o sin oxígeno, van a ser los productos finales que se van a obtener, ¿sí? Pero los dos procesos o todos los procesos inician a partir de glucosa y a partir del proceso de glucólisis. Ahora vamos a ver específicamente el proceso de la glucólisis. Como vimos, va a ocurrir en todas las células, específicamente en el citoplasma de estas células. Después vamos a ver que luego que se produce esto en el citoplasma va a ingresar en la mitocondria, pero ahora vamos a centrarnos en la glucólisis, que es lo que ocurre en el citoplasma. La glucólisis está segmentada, para poder ser estudiada mejor, en 9 pasos. Cada uno de estos pasos corresponde a una reacción. Cada una de estas reacciones va a estar catalizada por la acción específica de una enzima. No cualquier enzima, sino que específicamente cada enzima va a actuar en cada reacción. Entonces, en general, de los 9 pasos, los 3 primeros pasos son endergónicas, son reacciones endergónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son reacciones que necesitan energía externa para que se pueda producir las reacciones. Y del paso 4 al 9 son reacciones exergónicas, que son aquellas donde se van a producir energía, se va a liberar energía. Entonces, ¿cuál es el proceso que va a ocurrir? Hablábamos que teníamos una glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, a través del proceso de glucólisis va a formarse 2 moléculas de 3 carbonos cada una, que se denominan ácido pirúvico o piruvato. ¿Sí? Les pongo los dos nombres porque son las dos maneras que lo pueden encontrar. Entonces, una molécula de 6 carbonos se divide en 2 moléculas de 3 carbonos luego de pasar por estas 9 pasos o estas 9 reacciones. Entonces, sería muy resumido qué ingresa y qué finaliza en el proceso. Acá tenemos en esta imagen, que ustedes la tienen en la página 15, está todo el proceso detallado paso por paso y cada una, estas serían las que están en la parte superior, serían las enzimas, estas son los procesos, ¿sí?, los pasos, y en la parte inferior tienen los productos o los subproductos que se van a ir formando. ¿Sí? Vamos a empezar con un reactivo que va a ser la glucosa y vamos a terminar con 2 moléculas de ácido pirúvico, ¿sí?, que sería el producto. Al verlo parece mucho, pero lo que vamos a hacer para ir estudiándolo lo vamos a ir fraccionando en distintos pasos, ¿sí? Vamos a ir viendo paso por paso y qué ocurre en cada paso. Entonces, en el primer paso, ¿sí?, acá tenemos, antes de empezar, tenemos una molécula de glucosa, ¿sí?, que tiene distribuido sus fosfatos en sus carbonos, tiene distribuidos sus carbonos en una forma hexagonal. Entonces, el grupo fosfato, ¿sí?, terminal de una molécula de ATP, que es una reserva de energía, ¿sí?, el ATP va a darle o brindarle o intercambiar, ¿sí?, un fosfato hacia la molécula de glucosa, que lo vemos acá representado en esta P, y va a pasar de trifosfato a difosfato. Entonces, de una molécula de glucosa, a través de la acción de la enzima hexocinasa, que la pueden encontrar como hexoquinasa también, ¿sí?, que este es el paso 1, esta es la enzima encargada de llevar a cabo este paso, va a llegar a formar una glucosa sexta-fosfato, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese 6? Es que en el carbono 6, ¿sí?, si nosotros contamos 1, 2, 3, ¿sí?, en el 6
sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 6 tiene adherido un fosfato. ¿Sí? Entonces, parte de la energía que estaba en el ATP va a quedar unida o se va a encontrar, se va a almacenar en esta unión del fosfato con el carbono. Todo esto nuevamente se lleva a cabo por la enzima hexocinasa. En el segundo paso, ¿sí? Teníamos la glucosa 6-fosfato, va a actuar la enzima fosfohexasa isomerasa, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer esta acción? Va a hacer que el anillo de 6 carbonos, ¿sí? Se transforme en una fructosa. Si recordamos, la glucosa y la fructosa, ambas están compuestas por 6 carbonos, pero la diferencia es la disposición, ¿sí? Espacial de sus carbonos. En la glucosa están formadas como un anillo de 6 carbonos, en la fructosa tienen una posición de un anillo de 5 carbonos, ¿sí? Acá estaría el otro carbono. Hay una reacomodación, una reestructuración de esas moléculas. En el siguiente paso, que es el paso 3, va a actuar la fosfofructosinasa y va a ser un paso muy similar al que ocurrió en el primer paso. Necesito una molécula de ATP, es decir, necesito energía externa, ¿sí? Y lo que va a hacer es, ese ATP va a entregar, ¿sí? Es otro ATP que va a entregar un grupo fosfato que se va a unir al carbono 1. ¿Sí? Ese carbono 1 va a permitir que el fosfato, que se vuelva a almacenar energía en el grupo fosfato, en el enlace de carbono con el fosfato, y nuevamente va a pasar de ATP a ADP. ¿Sí? Esta enzima, ¿sí? Es una enzima alostérica y el ATP va a ser un efector alostérico que inhibe su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta enzima con el ATP va a regular la producción de ATP. Podemos imaginarnos como un sub y baja, donde cuando en algunas situaciones en las células el ATP es alto, la fosfofructosinasa es baja, entonces lo que tiene que hacer la célula es no gastar una nueva glucosa, sino utilizar el ATP que ya tiene producido. A medida que empieza a gastar el ATP producido, se empieza a nivelar, ¿sí? La cantidad de ATP empieza a disminuir, entonces empieza a aumentar la cantidad de fosfofructosinasa hasta llegar a un equilibrio. La célula va a continuar gastando ese ATP y entonces el ATP baja y aumenta la proporción de fosfofructosinasa. ¿Qué quiere decir eso? Que al bajarse la producción de ATP tiene que empezar a la oxidación, tiene que iniciar la glucólisis nuevamente de una molécula de glucosa. ¿Para qué es esto? Digamos, este es un mecanismo de regulación de producción de ATP para que la célula no esté permanentemente gastando energía en acumular muchas moléculas de ATP, porque la energía del ATP la tengo que utilizar rápido. Entonces, para hacer un análisis del paso 1 al 3, vamos a iniciar con una glucosa. A esa glucosa se va a unir un grupo fosfato, luego va a haber una reestructuración y se une por último un nuevo grupo fosfato, donde vamos a necesitar, para este proceso, vamos a necesitar 2 moléculas de ATP, es decir, necesito energía externa para que se lleven a cabo estos procesos. Vamos al paso 4, acá es donde ya empezamos a tener un poquito más de complicaciones o de mayor procesos, ¿sí? Entonces, partimos de la fructosa 1,6-bifosfato. Partíamos de ahí. La enzima aldolasa lo que va a hacer es romper esta fructosa y va a generar 2 moléculas. Estas 2 moléculas van a ser la dihidroxiacetona fosfato, DHAP, y la gliceraldehído 3-fosfato, que es la PGAL. ¿Sí? Son 2 reacciones. Acá teníamos una molécula de 6 carbonos, acá tenemos 2 moléculas, ¿sí? De 3 carbonos cada una. Las 2 moléculas son interconvertibles por una enzima isomerasa, ¿sí? Es decir, que esta isomerasa lo que va a hacer es que todo el DHAP pase o se transforme a
PGAL. Así, todos los productos vamos a trabajar en el doble de producción, ¿sí? Como acá teníamos una sola molécula, ahora tenemos dos moléculas, entonces todos los pasos que van a ocurrir ahora van a ocurrir paralelamente al mismo tiempo dos veces. Y al completarse esta etapa, ¿sí? La isomerasa es la que va a permitir este cambio de moléculas, vamos a decir que se han completado las reacciones preparatorias. En el paso 5, ¿sí? Vamos a partir, o vamos a continuar, mejor dicho, de una doble o de dos moléculas gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Es la que teníamos en el paso 4, pero ahora vamos a trabajarla como una sola, pero nosotros sabemos que se van a generar dos productos o dos reacciones de cada una. En este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar por la enzima triosafosfato deshidrogenasa a 1,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? Es muy similar a lo que veíamos en la primera parte, en la opción 1 y 3, donde va a aumentar la fosforilización. Pero en este caso no van a participar moléculas de ATP, sino que van a participar moléculas de NAD. ¿Sí? Entonces, dos moléculas de fósforo más NAD me va a formar un NAD reducido más un protón. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si se agrega acá un fósforo, ¿sí? Y el oxígeno y el hidrógeno se intercambian. Y acá nuevamente volvemos a tener la energía almacenada. Parte de esta energía que nos brinda el NAD reducido queda almacenada en este enlace. En el paso 6, lo que vamos a tener acá es una producción de energía, donde vamos a tener dos moléculas, en este caso de ADP, van a pasar a dos moléculas de ATP. ¿Por qué? Porque uno de los fósforos que está presente en el 1,3-bisfoglicerato, ¿sí? Este que está acá abajo, se va a entregar a ese producto, ¿sí? Al ADP, se va a unir al ADP para formar ATP, y en nuestros productos va a estar formado el 3-fosfoglicerato, es decir, perdí un fósforo en el carbono 1. Este proceso va a ser llevado a cabo gracias a la enzima fosfoglicerato sinasa. ¿Sí? Donde acá vamos a tener una energía que yo la doy o la brindo, la presto al medio, es decir, para formar de ADP a ATP. En el paso 7, a través de la enzima fosfogliceromutasa, lo que va a pasar es una reestructuración de la molécula, es decir, el fósforo estaba unido al carbono 3. En este caso, el fósforo va a cambiarse al carbono 2. ¿Sí? Como vemos el nombre es exactamente igual, lo único que le cambia el número. En vez de estar en el carbono 3, va a pasar a estar en el carbono 2. Este cambio de fósforo de un carbono a otro va a producir la liberación de agua. ¿Sí? Se va a producir agua y esa agua se va a liberar al medio. El paso 8 de la glucólisis va a estar llevado a cabo por la enzima enolasa, donde va a eliminar la molécula de agua. ¿Sí? En el paso 8, disculpen, es la eliminación de la molécula de agua, que acá tenemos, toma el oxidrilo de acá, ¿sí? Y el hidrógeno de acá va a eliminar la molécula de agua. Esto va a ser a cabo a través de la enzima enolasa, en el paso 8, no en el paso 7. ¿Sí? Como lo vi recién me equivoqué. Así que bueno, entonces, en el paso 8, la enolasa va a hacer que se liberen moléculas de agua. Y obviamente al a deshidratarse va a cambiar el compuesto. Teníamos un 2-fosfoglicerato, va a pasar a fosfoenolpiruvato. ¿Sí? Ya se está acercando a lo que nosotros queríamos, que era un piruvato. Entonces, al hacer esto,
va a cambiar la distribución energética de la molécula en el grupo fosfato. En el paso 9, ¿sí?, a través de la enzima piruvato sinasa, va a haber una liberación del grupo fosfato y entonces va a permitir de ADP que pase a ATP, es decir, una forma de energía, y entonces va a pasar a través, de esta enzima del piruvato sinasa, donde se va a producir una alta liberación de energía, va a pasar del fosfoenol piruvato al ácido pirúvico o piruvato, donde vamos a obtener 2 moléculas de este ácido como resultado final de una glucosa, ya que este ácido posee 3 carbonos y la molécula de glucosa de la cual habíamos partido contenía 6 carbonos. Entonces, si analizamos el paso del 5 al 9, en realidad del 4, pero acá en la imagen tengo del 5, era una reacción, era un proceso de reacciones donde se liberaba energía. Entonces, durante el proceso, lo que se van a formar van a ser 4 moléculas de ATP, ¿sí?, 2 moléculas de agua y 2 moléculas de NAD reducido más el protonhidrógeno. Como resultado final de esta etapa, lo que se va a producir son 2 moléculas de ácido pirúvico. Entonces, en resumen, para iniciar la secuencia glucolítica es necesaria la energía de los enlaces de fosfatos de 2 moléculas de ATP, ¿sí?, en el paso 1 y 3. Necesitamos esa energía para que se lleve a cabo todas las reacciones. Posteriormente se producen 2 moléculas de NAD reducido a partir de 2 moléculas de NAD y 4 de ATP a partir de 4 de ADP. Acá hay un error, debería decir 4. Entonces, tendríamos inicialmente la glucosa, más 2 moléculas de ATP que yo necesito para gastar energía, más las 4 moléculas de ADP, más los 2 fosfatos, más 2 moléculas de NAD. Esto me va a generar 2 moléculas de ácido pirúvico, porque acá tengo 6 carbonos, tengo que llevar a los 6 carbonos, 2 moléculas de ADP, 4 de ADP, es decir, estas 2 ATP se transformaron en 2 de ADP. Estas 4 de ADP se transformaron en 4 de ATP. Si estos 2 fosfatos se han unido a esto, entonces estos 4 ADP más los 2 fosfatos me van a formar 4 ATP. Después tenemos el NAD que se va a transformar en NAD reducido, protones, y luego vamos a tener, desde el ácido pirúvico, vamos a tener una proporción de agua, ¿sí?, porque faltan hidrógenos y oxígeno. Entonces, de esta forma, una molécula de glucosa se convierta en 2 moléculas de ácido pirúvico y parte de la energía originalmente contenida en la molécula de glucosa queda conservada en los fosfatos de ATP y en los electrones del potencial redox, ¿sí?, del NAD reducido. Entonces, en resumen, acá tenemos todo el proceso. Todo este proceso va a ocurrir en el citoplasma, ¿sí?, y si estamos en una célula eucariota, estos productos van a ingresar a la mitocondria para realizarse la respiración celular, y si estamos en una célula procariota, la respiración celular, que es el siguiente paso, va a ocurrir en la membrana celular. Entonces, partimos de una glucosa en la cual luego de distintas reacciones van a haber subproductos, ¿sí?, y al final vamos a tener un producto final que es el ácido pirúvico, que es el que nos interesa o el que necesitamos en este caso, además de otros subproductos como el NAD reducido, ATP, agua, etc. Entonces, eso sería todo lo de glucólisis, ¿sí? Si ahora nos vamos a qué pasa después con ese ácido pirúvico, vamos a tener 2 opciones, que era lo que ya habíamos mencionado al inicio de esta clase. El ácido pirúvico va a tener 2 opciones. Si no hay oxígeno, va a entrar en las vías aeróbicas, que esas vías aeróbicas son la fermentación, ¿sí?, los 2 procesos de fermentación, láctico o alcohólico. Y si el ácido pirúvico posee, digamos, dentro de la célula hay una cantidad de oxígeno, va a entrar a las vías aeróbicas, donde se va a producir la respiración celular. Bien, esto es todo por hoy. Vamos a continuar en el siguiente video con los 2 procesos anaeróbico y aeróbico.